Buenas, mis queridos hermanos, su hermano Juan Carlos desde Inglaterra, Dios le bendiga grandemente. En este día vamos a estar trayéndole una revelación muy poderosa dado el día 12 del mes de enero del 2019. Dios le bendiga grandemente. Vamos a estar trabajando en estos últimos tiempos. Todas estas revelaciones que Dios está trayendo, hermano, sierva y siervo, es para que usted busque los caminos que Dios está buscando, el cual usted consagre su corazón cada día más a Él, para que la gloria, la paz de Dios entre en tu corazón, te deje guiar por el Espíritu Santo, te ponga cuenta, porque una hermana me acaba de contar hoy que el Señor le muestra en una revelación que está todo ya preparado, y aquellos siervos que no están preparados para subirse al arca se quedarán, porque en un abrir y cerrar de ojos, nuestro Señor Jesucristo vendrá y levantará a su pueblo, y muchos se quedarán, hermano, esperando la palabra de salvación, porque aún son gente que están viviendo los momentos de incredulidad en su corazón. Pero sabemos que este no es el tiempo de estar jugando, hermano. Yo le estoy trayendo toda esta revelación, hermano. Aquí estoy delante de esta pantalla intentando que usted se ponga cuenta con el Señor, porque yo también estoy buscando todos los días del Señor, apartándome del mundo pecaminoso. Mi alma te alaba, Cristo de la gloria. Que Dios le bendiga grandemente. Y hoy estaremos leyendo la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. Hermano, esta revelación se trata de la incredulidad en el pueblo de Dios. Aún personas que están en los caminos de Dios, que están teniendo una Biblia en su mano, son personas que son incrédulas, aún yendo a la iglesia. No todo aquel que agarra una Biblia, no todo aquel que dice que es un creyente, usted va a creer 100% en esta persona. Bendito sea Dios. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Mateo 13. Luego también se encuentra en el libro de Marcos 4, 1 al 9 y Lucas 8, 4 al 8. Bendito sea Dios. Y dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la arca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había muchas tierras, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, y al cual al 60, y el cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. El propósito de esta parábola podemos verlo en Marcos 4, 10, 12 y Lucas 8, 9, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábola? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquier que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos las profecías de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se han engrosados, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Bendito sea Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestro oído porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que usted veis y no vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador en el libro de Marcos 4, del 13 al 20, Lucas 8, 11 y 15. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y se la arrebata, y
y que lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan las palabras y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a un 30 por uno. Parábola del trigo y la cizaña. Bendito sea Dios. Hermano, estas son las palabras del Señor, pero también vemos en el libro de Hebreo, bendito sea Dios, la palabra nos dice, Hebreo 3, de la 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si yo oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bendito sea Dios. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bendito sea Dios. Hermano, esta revelación que yo le traigo hoy, la palabra nos dice primeramente en el libro de Hebreo, bendito sea Dios, en el libro de Hebreo 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea Dios. Hermano, esta revelación la recibo el 12, que fue ayer, bendito sea Dios. En este momento el Señor me permite ir a una iglesia a llevar lo que el Señor había hecho conmigo con la obra cuando me llevó allí al infierno, bendito sea Dios. Cuando yo agarro un tren, hermano, y voy a esa iglesia, mientras tanto yo veo que yo dejo a la madre de mis hijos con mis hijos en un lugar, esperando un avión que partía entre unas 5 horas. Yo debía ir a esa iglesia, compartir mi testimonio y volver y encontrar a mi familia para escoger otro vuelo y irnos a otro país. Yo veía que este era un país como España, Barcelona. En este momento, cuando yo voy, cruzo la carretera, dejo mi familia como en un lugar donde están esperando el avión. Durante la partida del avión, el Señor me dice: ve a aquella iglesia y comparte el testimonio verdadero que yo te he llevado al infierno, para que esta persona conozcan que este lugar es real y que si muchos de ellos no cambian la forma de vivir, estarían parando en ese lugar de tormento, y ahí sería el lloro y el crujir de dientes. En este momento, cuando yo me dirijo a esa iglesia, yo veo que me subo un tren. El tren me deja en la puerta de aquel lugar. Cuando yo me dirijo y cruzo una calle, veo una iglesia que tenía la palabra que decía, una iglesia que alabara a Jesucristo, una iglesia santa. Cuando entro en esa iglesia, hermano, la alabanza era una alabanza muy hermosa, poderosa. La vestidura de toda la gente que estaban allí, de los siervos de Dios, era una vestidura de la que Dios manda en su palabra, con santidad. Pero de momento el pastor me da la oportunidad, los saludo a todos. Esa alabanza eran hermosas, hermano. Eran alabanzas que glorificaban al Rey de Gloria. Pero mientras me toca mi testimonio, de repente Jesús me abre una imagen y me muestra de la misma forma que me llevó al infierno, como el túnel se abría en el techo de mi casa. Mi alma salía de mi cuerpo y entraba por esta luz resplandeciente. Santo, mi alma te alaba. De repente el Señor me decía: explícale a ellos que yo te he llevado a este lugar y que este lugar es más real de lo que ellos se piensa, y que no, y si no cambian la forma de vivir allí a ese lugar de tormento, muchos de ellos irán a partir, irán a parar en aquel lugar. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
mientras yo estaba recibiendo de mi Señor, el Señor estaba parado en la luz que estaba frente a él en el techo de mi casa, pero el Señor era más luz de la que había en mi habitación. Yo veía a Jesús muy resplandeciente, no pude ver su rostro, pero cuando miré era todo su brillo, una luz muy poderosa, más poderosa como la que está en esta imagen de atrás, bendito sea Dios. Y el Señor me hablaba de esta misma luz y me decía, cuéntale tu testimonio, que yo te llevé al infierno y te mostré que este lugar es real, porque es necesario que ellos escuchen este testimonio, porque hay muchos de ellos que aún no creen que existe el infierno y aún que existe el cielo. En este momento, cuando Jesús me hablaba, yo recibía, y ahí mismo empecé a dar mi testimonio. El pastor me recibió muy bien, los siervos también. Era una iglesia nueva. Mientras yo contaba mi testimonio, estaba contando mi testimonio, veía una señora que estaban bien vestida, cubrido con un velo, y estaban ahí muy tranquila. De repente el Señor, mientras yo contaba mi testimonio, Él le decía, dile, habla de la forma que te mostré. Y mientras yo contaba mi testimonio, querido hermano, quiero decirle que había una sierva, una señora mayor entre los 50 a 55 posiblemente. Esta mujer estaba muy tranquila como santa, pero de repente el Señor me permite en una visión entrar a lo más profundo dentro de ella, y he visto el corazón de esta mujer, hermano, en esta revelación, que parecía un teléfono de eso que se estaba descargando y que solo se veía en 5 puntos, hermano. Y el Señor me decía, para ahora mismo de estar contando tu testimonio, porque es necesario que tú te des cuenta que no todo el mundo que estén en la iglesia y están alabando mi nombre son personas que se dice que creen en mí, pero mira el nivel de fe que tiene esa mujer dentro de ella, aún vestida como una sierva verdadera mía. Mira, y cuando yo miraba dentro de esta mujer, hermano, el Señor me permitió ver en una visión que esta mujer parecía un celular de esos que son cargados a 100 de electricidad, pero que estaba en 5, cargado su corazón de fe en el Señor. Esta mujer profesaba una santidad, profesaba que le estaba sirviendo al Señor, profesaba que creía en el Señor. Pero cuando el Señor me abre esta visión, me dice, para tu testimonio, porque hay muchos que no están creyendo en tu testimonio, que tú fuiste llevarlo al infierno. Bendito sea Dios. Y el Señor me muestra el corazón de esta mujer. Cuando yo pude ver, hermano, parecía un celular que se estaba descargando y nada más tenía 5 puntos de carga, hermano. Y yo me sorprendí porque esta mujer estaba parada. Pensaba yo que era una mejor sierva de la que estaban ahí, una mujer mayor ya a una edad de 55, casi a 60, estaba muy cubierta, profesaba santidad, pero el Señor Jesús me decía, para, porque hay mucho incrédulo en mis congregaciones. Cuando miro, hermano, yo veía que ahí había más incrédulos que no creían en la verdad que el Señor mostraba. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Jesús está cogiendo muchos siervos dándole estas visiones, la palabra nos registra en el libro de Job 33, desde la parte 14, que Dios habla en visiones, revelaciones y profecía a las personas, pero muchas personas no lo creen, hermano. Muchas personas tú le estás contando que el infierno existe, no lo creen. Y el Señor se sentía muy mal y me decía, para y deja de dar tu testimonio. En este momento yo me paro y el Señor me dice, acércate a esa mujer. Y cuando me acerco, el nivel de fe de esa mujer era como 5 puntos en un celular de carga muy bajo. Esa mujer estaba ahí cada día alabando al Señor, pero su fe era poco en el Señor. No tenía nada de fe dentro. Por eso el Señor me hacía saber que no es todo el que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre, que crea en el Hijo, que es el Hijo de Dios, que vino y murió por nosotros y por nuestro pecado en la cruz, y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Y en este momento me dice, profetízale a ella. Y cuando yo empiezo a profetizarle a esa mujer, el Señor me permite decirle, porque tú no has creído en el Hijo de Dios con un corazón digno de que Él sea alabado y honrado. El Señor me dice que cuando tú vayas a tu casa, estará lavando en una lavadora y se quemará parte de tu casa y esa lavadora, y tú empezarás a creer que Jesús es el Hijo de Dios y en la obra que Él está mostrando para este último tiempo. Porque es necesario que usted se den cuenta que todo lo que el Señor está trayendo a la luz con revelaciones es para que su pueblo se aperciba y camine en santidad, por la cual sin fe es imposible agradar a Dios.
De repente el Señor me hace salir. Veo esa persona que se pone muy temerosa. Esta sierva estaba muy temerosa, tenía un poco de miedo por lo que yo le había profetizado. De repente veo que me voy, pero en una visión veo que lo que yo le había profetizado habría de acontecer en su vida en un momento no muy lejano. Bendito sea Dios. Cuando salgo de la iglesia, el Señor me dice: ya puedes volver a tu lugar donde tu familia. Cuando voy en el camino, viene un tacita y me agarra. De repente se me cae la cartera. Yo veo un señor que viene a agarrar la cartera y dice: esta cartera es de una persona que viaja en tu coche. Cuando el tacita mira y dice: sí, esta persona me hace conocida. Y él dice: sí, porque puedo ver el número de su placa aquí en su cartera también. Este señor era un señor como enviado del mismo Dios. El Señor me mostraba que aún en la calle hay mucha gente más digna de la que se dicen ser su siervo adentro de la iglesia. Aquel señor le encontró mi cartera y me la devolvió, y yo le dije: voy a darte un regalo. Y recuerdo que le di 10 pesos del dinero de aquí, eran 10 libras, y el Señor le estaba muy agradecido. Y el Señor me hacía saber que muchas veces en la calle hay mucha otra persona más digna de lo que se dicen ser su siervo, que aún son personas que no cooperan con su obra, son personas que son incrédulas, son personas que van a la iglesia, se sientan con la Biblia y aún no creen lo que dice la Biblia. El Señor me mostraba que en su pueblo hay mucha incredibilidad y que por eso muchos serán dejados en el rapto de la iglesia. Bendito sea Dios. De repente voy y me subo con el tacita. Yo veía que Satanás estaba usando ese tacita. De repente se para el tacita. Ya nada más me queda más o menos 1 hora y media para encontrar a mi familia, porque si no llego a tiempo me perdía el avión. Cuando el tacita se para, me muestra una montaña que había que calar. Le digo: eso está muy lejos para mí. Y dice: entonces coge el tren. Dice: el tren se va como en 45 minutos. Entonces digo: ¿qué hago? De repente el Señor me hace entender que es necesario que todo el que le sirva, como dice en su palabra, bendito sea Dios, se encuentra en el libro de Mateo 19:29, que dice: y todo el que haya dejado casa, o hermano o hermana, o padre o madre, o hijo o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más, heredará la vida eterna. Amén. El Señor me hacía entender: yo te agradezco porque obedeciste mi voz, fuiste a iglesia compartiendo tu testimonio. Tú pudiste ver la incredibilidad de este pueblo que no escucha mi voz. Le hablo en revelaciones, le hablo en profecía para este último tiempo, y aún siguen endureciendo su corazón, y ningún incrédulo entrará al reino de los cielos. Bendito sea Dios santo, poderoso. Mi alma te alaba, Padre de la gloria. Poderoso es el Señor. Ay, santo, mi alma te alaba. En este momento, en la palabra dice en Lucas 24:11: mas a ellos les parecían locura las palabras de ella, y no les creían. Cuando María Magdalena fue al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, ella había visto que no se encontraba. Cuando estas mujeres volvieron a los discípulos, le habían dicho que el cuerpo del Señor no se encontraba y que había resucitado. Ellos no le creían, veían que aún los discípulos de Jesús fueron incrédulos en ese mismo momento, a pesar de que Jesús le había hablado de las cosas que iban a acontecer, que a los 3 días él volvería a resucitar de entre los muertos, y ellos no le creían. Veamos la incredulidad de muchos siervos en el pueblo de Dios. También vemos en Deuteronomios: mas si desde allí buscare a Jehová tu Dios, le hallará, y si lo buscare de todo tu corazón y de toda tu alma, Dios te va a hablar. Se encuentra en el libro de Deuteronomio 4:29. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, sin tener ninguna duda de su palabra, el Señor nos hablará y nos revelará las cosas que han de acontecer. Esta sierva en la revelación estaba yendo a la iglesia, se metía bien, pero dentro de su corazón no tenía lo que era la fe verdadera en Cristo. Vemos el ejemplo de Abraham. Abraham tenía la fe en Dios, de lo que Dios le había prometido, hermano. Aun cuando iba a bajarle el cuchillo, tenía la fe que si sacrificaba a su hijo Isaac para Dios, aún Dios le levantaría a otro hijo aún mayor, con mayor generaciones, porque es la fe. La fe sin obra es muerta. Vemos la fe de Abraham. Bendito sea Dios. Confió en Dios con todo su corazón. Bendito sea Dios. La palabra nos registra en el libro de Mateo 7:8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le dará. Pida mucha fe en su oración, pida que el Espíritu Santo lo llene de la presencia de nuestro Dios, pidan que Dios lo fortalezca, que le dé la fe, que le abra el entendimiento, sus oídos espirituales, y que no permita que Satanás le robe la fe que hay en vuestro corazón, como hizo con Judas. Bendito sea Dios. En Juan 16, 8, 11 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Le va a convencer. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús, cuando venga, muchos se quedarán sorprendidos porque no han creído en el Hijo unigénito del Dios viviente. Y Él le hará saber que Él es el Hijo de Dios y que la promesa que Él ha prometido a su pueblo está a punto de acontecer. Hermano, no sea como aquella sierva de la revelación que era una adoradora de Dios, pero era incrédula. Una persona del mundo podría tener más fe que esa mujer, que podía creer más en Dios sin ir a la iglesia que esa mujer. No todo aquel que va con una Biblia a la iglesia, en esta revelación el Señor Jesús me hacía ver, indica que es un fiel seguidor de Él. Muchos están en la iglesia ocupando un lugar y aún así no creen de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan 2, 23 al 25 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si los que habéis oído desde el principio permanece en vuestro, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahí vemos que si tú permaneces en su palabra, en su mandamiento, y cree en el Hijo, tú verás la promesa del Padre. Bendito sea Dios. En Mateo 24, 11, 13 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, eso es lo que está sucediendo en el pueblo de Dios hoy en día, que se han levantado tantos profetas falsos profetizándole mentira a mucha gente, y ya esta persona, el corazón de ellos está siendo incrédulo, porque Satanás ya le ha profetizado tanta mentira a través de muchos profetas falsos, al igual que muchos ministros, hermano, y esta gente se están decayendo en lo que es la fe verdadera que solo se encuentra en Cristo, por la mentira que los profetas falsos le profetizan, que son profetas del mismo diablo, que el Señor le reprenda. Y gente falsa que se levantan diciendo que Dios dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Y eso le sucede al pueblo de Dios, a muchos de ellos, porque profetas le han profetizado tanta mentira y hoy en día no han visto la promesa verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos que la palabra nos dice, para apartarse de Dios vivo, al interverlos regulares a través de esta carta, el autor advierte a sus lectores sobre el peligro de apartarse de la fe. Para información adicional, véase en la apostasía de la iglesia, lo que se ve hoy en día, gente que están pensando que están alabando al Cristo de la gloria y están siendo apóstatas, tienen un poder falso, mentiroso, engañoso, que piensa que están haciendo las cosas bien y no están glorificando a Dios, porque están viviendo en los deleites carnales, como se encuentra en el libro de Gálatas, cuando nos está diciendo que el fruto del Espíritu y el fruto de la carne son muy diferentes. Pueden verlo, hermano, en el libro de Gálatas, bendito sea Dios, 5, 16, 25. Aquí hay mucho texto bíblico, pero puede ser que se corte el video porque va muy largo ahora en este momento. También dice, Jesús dice en Juan, bendito sea Dios, se encuentra en Mateo 11:11, lo de falso profeta, bendito sea Dios. En Juan 15:1-6, la palabra dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, bendito sea Dios, todo pámpano que en mí, Santo poderoso, mi alma te alaba. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra y que os ha hablado. Se os ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
Vosotros, bendito sea Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Bendito sea Dios. En Romano también, bendito sea Dios, en Romanos 8, 11, 14 dice: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque, bendito sea Dios, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso debemos guiarnos por el Espíritu, creer todo lo que viene de Dios, y lo que no viene de Dios debemos apartarnos de él. Esa fe en Cristo siempre, que solo Cristo salva, solo Cristo liberta, solo Cristo murió por nosotros en la cruz, y confiando en todo lo que él ha puesto en nuestro corazón a través de su palabra. Porque también en Colosenses 1, 21 al 23 dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraviados y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados firme en la fe, y sin movederos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendito sea Dios. La palabra nos dice también aquí, la palabra nos dice: exhortaos los unos a los otros cada día. Muchos ministros de la palabra dejan de animar o exhortar a los creyentes a que se mantengan firmes en la fe. Tampoco predican las advertencias urgentes de los apóstoles. Se encuentra en Colosenses, Santiago, vamos a estar leyéndolo, donde dice en Santiago 5, 19, 20: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Si tú ves a tu hermano que va por un camino malo, hazle saber que no está actuando bien, porque tú vas a salvarle esa alma para el reino de los cielos. En 2 de Pedro 1, 8 al 11 dice: porque si esta cosa están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debe estar la verdad en ti, debe estar el Espíritu Santo en ti, para que te haga reconocer que Cristo es el Hijo verdadero de Dios. Porque nadie menciona a Jesús Señor, Señor, si no tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Pero el que no tiene esta cosa tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bendito sea Dios. Habiendo la purificación de su antiguo pecado, por la cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esta cosa no caeráis jamás, siempre en la fe en Cristo, confiando en su palabra, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Gálatas nos habla del fruto del Espíritu y también de la carne: mansedumbre, paz. Mas los frutos de la carne son enemistades contra los frutos del Espíritu Santo. Aquí también nos está hablando de que debemos ser guiados siempre por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, y no ser incrédulo, porque ningún incrédulo heredará el reino de los cielos. Dios le bendiga grandemente, hermano. Yo vi la verdadera pasión de Cristo cuando me mandaba y decía: predícale a esta persona,
predícale y háblale también de tu testimonio. Yo daba mi testimonio que me llevó al infierno, y el Señor me hacía saber también que soy un verdadero siervo de Él y que yo no debo de temer por lo cual el enemigo se levante, que lo que Él me da yo debo traerlo a la luz. Hermano, Dios le bendiga grandemente. No sean como la mujer de esta revelación, que a pesar se ve que es una persona que le sirve a Cristo, pero cuando nos vamos a lo profundo de su corazón, el nivel de fe era como de 5, donde debería estar en 100. Bendito sea Dios. Dios le bendiga grandemente y lo cubra con la sangre poderosa de Jesús. Dios le bendiga.